Muy buenos días a todos en el continente americano, muy buenas tardes en España y en Europa. Eh, para el Grupo Haifa es un gran orgullo y con placer darles la bienvenida a todos para el primer seminario web de la serie de seminarios que programamos para el año 2021. Y agradecemos mucho su asistencia. Tenemos el placer de invitar al doctor Roberto Natán. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, doctor. Una cosa más, ustedes pueden, durante la ponencia del doctor, poner sus preguntas en el chat y vamos al terminar dar un espacio de unos 5 o 10 minutos para preguntas. Entonces, en el chat pueden meter sus preguntas. Entonces, bienvenidos. Gracias, doctor Roberto. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos y buenas tardes, como ya dijo Ded. Mi nombre es Roberto Natán y yo trabajo para el Servicio de Extensión del Ministerio de Agricultura de Israel, o sea que soy extensionista en todo lo que tiene que ver de riego, fertirriego, suelos, agua, hidroponía, reciclaje, etcétera. El tema que me han solicitado de que hable es la interpretación de resultados de laboratorio y su traducción a recomendaciones. Cuando hablo de laboratorio, me refiero a análisis que se realizan con el objetivo de monitorear el riego y el fertirriego. Por lo tanto, me refiero, como van a ver a continuación, a análisis de suelo, agua y foliar. ¿De qué vamos a hablar en esta hora que vamos a estar juntos? Vamos a dar algunos conceptos y definiciones brevemente para recordarles algunas cosas de química que es imprescindible. Vamos a hablar cuáles son los parámetros relacionados con un programa de fertilización. Vamos a hablar de las técnicas de diagnóstico, o sea, análisis, como ya dije, análisis de suelo, agua, hojas, o sea, foliares, valga la redundancia. Vamos a presentar algunos ejemplos de cómo interpretamos los resultados y si nos da el tiempo, espero que sí, vamos a ver cómo corregimos deficiencias en la planta. Yo diría, no menos importante, también excesos. Vamos a empezar con hablar de la ley del mínimo. ¿Por qué es importante la ley del mínimo? Porque cuando el objetivo de todo productor es obtener la máxima producción con la mejor calidad y con el mínimo de gastos. Pero sin embargo, si nosotros aplicamos todo como la planta requiere, pero hay un factor que es limitante, no vamos a poder alcanzar ese objetivo. Es decir, ese elemento que está en deficiencia no nos va a permitir llegar a la máxima producción y a la calidad que estamos buscando. Ahora, para empezar con recordarles algunas cosas que aprendieron hace poco cuando estudiaron en la universidad o en el colegio, yo siempre empiezo por la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es muy importante porque para todos los cálculos que tienen que ver con concentración de los nutrientes y demás, y hoy en día es lo que manejamos, concentración de nutrientes en la solución del suelo o del sustrato o en el agua, tenemos que conocer el peso atómico de los elementos. Sin saberlos, no podemos calcular las concentraciones. Podemos tomar, por ejemplo, aquí se encuentra el magnesio. Su peso atómico es de 24,
Fíjense que arriba figura 12, es el elemento número 12. No todo lo que ven acá son nutrientes, obviamente, hay acá metales pesados que son tóxicos y demás, pero es muy importante recordar o tener presente el peso atómico de los elementos. Estamos hablando de concentraciones. Les recuerdo que la planta absorbe los nutrientes de la solución del suelo. Quiere decir que el nutriente tiene que estar disuelto en el agua, lo que llamamos la solución del suelo. La planta ve concentraciones. ¿Cuál es la terminología que usamos para hablar de concentraciones? Seguro todos han escuchado o lo dominan, pero de todo modo vamos a recordarlo. Manejamos ppm, ppm es partes por millón, es una unidad relativa, 1.000.000 de uno entero. Es relativo uno con otro, 1 en 1.000.000. Mol por litro es el peso del material en gramos, que es su peso molecular, que es lo que figura en la tabla de los elementos, disuelto en agua de tal manera que el volumen sea 1 litro. Si volvemos al ejemplo que les di hace un minuto del magnesio, el peso atómico del magnesio, el peso molecular, perdón, es de 24. En 1 litro, 24 gramos es 1 mol. Milimol por litro es 1 milésimo, es decir, miligramo. Miligramos por litro es 1 milimol por litro y micromol por litro es 1.000.000 de 1 mol. A los efectos de cuando estudiamos la relación entre los elementos, porque no podemos olvidarnos de que la concentración de cada uno de los elementos no es suficiente. Tenemos que también analizar la relación entre los elementos. Para ello tenemos aquí otros dos conceptos muy importantes de concentración, que es equivalente por litro, que es el peso de un mol dividido por su valencia. Si volvemos al ejemplo del magnesio, el peso del magnesio es 24, pero la valencia es 2. Quiere decir que un equivalente es 12 gramos en 1 litro. ¿Qué es miliequivalente por litro? Es 1 milésimo. Es de un equivalente, es decir, que en el caso, volviendo al ejemplo del magnesio, 12 miligramos de magnesio en 1 litro es 1 miliequivalente por litro. Dijimos que las comparaciones, o sea, las relaciones entre los nutrientes se miden en miliequivalentes. Quiere decir que 12 miligramos en 1 litro de agua de magnesio es 1 miliequivalente. Y 1 miliequivalente de magnesio son 12 ppm, 12 partes por millón. O sea, 12 miligramos de magnesio en 1 litro son 12 ppm y eso constituye 1 miliequivalente de magnesio. Eso para el ejemplo del magnesio, cuya valencia es 2. Si tomamos un elemento cuya valencia es 1, dividimos por 1, o sea que no cambia el peso atómico. Es muy importante que tengan claro la diferencia y siempre se fijen en las unidades, porque eso nos puede conducir a errores si no miramos bien en qué unidades está expresado el análisis que recibieron del laboratorio. Vamos a ver ejemplos a continuación. Los parámetros, mejor dicho, la solución
del fertilizante es una sal. Todos los fertilizantes, menos algunas excepciones, son sales. Una excepción es, por ejemplo, la urea. La urea es una molécula orgánica y no es una sal, pero tampoco la planta lo absorbe. Tiene que transformarse y convertirse en amonio, en lo que llamamos la amonificación de la urea. En general, 10 miliequivalentes de sal, que puede ser el fertilizante, como dijimos, en solución, nos aportan un decisimen por metro a la conductividad eléctrica. Esto nos permite monitorear la cantidad, la concentración del fertilizante que estamos aplicando y saber si realmente estamos aplicando la concentración que queremos. Por ejemplo, en el caso del cloruro, el peso atómico es 35.5, por lo tanto 10 miliequivalentes por litro son 355 partes por millón, y eso van a aportar un decisiemens por metro a la solución por demás de todo el resto de las sales. Esto lo voy a obviar nuevamente. Repito, las unidades, miliequivalente por litro, es lo mismo que milimol o son 10 centimol. Decisimen por metro es microsimen por centímetro dividido por 1000 de los dos lados y es igual a las unidades que se usaban antes, hace años, milimo por centímetro. Acá tenemos entonces, vamos, una vez que entendemos las concentraciones y el cálculos y cómo traducir una unidad en otro y tenemos bien claro en qué unidades están definidos los valores que figuran en la tabla, vamos a hablar entonces de la deficiencia de los nutrientes. Cuando tenemos un nutriente en deficiencia aguda, de respuesta de la planta va a ser muy grande, inmediata, como pueden ver acá. A medida que la deficiencia es menor, la respuesta es cada vez menor hasta que llegamos a un óptimo. Este sería el valor óptimo de la concentración del nutriente en cuestión. Si continuamos aumentando la concentración del nutriente, ya no vamos a tener respuesta. Estamos perdiendo dinero, pero no estamos causando daño a la planta. Hasta un nivel que ya comienza a expresarse la toxicidad, que al principio es leve y luego es aguda. Como ven, estamos hablando de la concentración de un nutriente. Este sería la curva de respuesta a un nutriente. ¿Cuál es? Obviamente, el nivel óptimo es el que estoy señalando acá. Apenas llegamos al máximo. Si seguimos aumentando, no vamos a obtener respuesta, pero el daño no necesariamente es solamente económico, sino que también puede, por relación entre los nutrientes, puede ser de que si sigo aumentando la concentración del nutriente, debido a antagonismos que hay entre cationes y aniones, vamos a tener una deficiencia de algún otro nutriente. Por lo tanto, siempre es bueno encontrar la concentración óptima que se encuentra en este rango. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a considerar para establecer el programa de fertilización? ¿Cómo sabemos dónde estamos dentro de la curva que acabamos de ver? Para ello tenemos varias herramientas. La primera herramienta es llevar a cabo análisis de suelo en aquellos cultivos que están en suelo. En cultivos en sustrato, entonces podemos hacer análisis del sustrato,
Y en cultivos hidropónicos, o sea, cultivos en agua, hacemos análisis del agua, o sea, del medio en el cual se encuentra la planta. Vamos a ver ejemplo más tarde. Podemos llevar a cabo análisis foliar en aquellos cultivos en los cuales tenemos criterios, o sea, referencia de cada nutriente, cuánto tiene que ser el nivel deseado. Tenemos análisis de fruto o de bulbo. Cuando hablo de análisis foliar, me olvidé de decir que hay cultivos en los cuales, vamos a hablar de eso más adelante, separamos el pecíolo del resto de la hoja y los analizamos por separado. Y tenemos también la sintomatología visual, con las ventajas y limitaciones del tema, porque no siempre somos capaces de identificar con nuestros ojos una deficiencia. Muchas veces vemos que las hojas están cloróticas, pero no es fácil identificar cuál es el elemento que está en deficiencia y por qué. Porque puede ser que estamos aplicando el nivel correcto del elemento determinado, pero por exceso de otro, la planta no lo puede absorber debidamente. Todo eso tenemos que considerarlo cuando tenemos una deficiencia, pero no tenemos que esperar a que la deficiencia se exprese visualmente, sino conviene llevar un monitoreo programado de antemano, también cuando las plantas se ven están bien, para evitar que ocurran deficiencias. Cuando vemos la deficiencia o vemos, por ejemplo, las hojas cloróticas o que hay un problema, es algo que ya pasó. Y conviene siempre, se dice que es mejor prevenir que curar, y eso obviamente se cumple también en este caso. También tenemos que tomar en cuenta la densidad de plantas por hectárea para preparar el programa de fertilización y considerar la producción. La producción, el nivel de producción es un factor importante en lo que tiene que ver con el consumo de nutrientes por parte de la planta. Y cuando preparamos el programa de fertilización, tenemos que considerar el rendimiento que esperamos, y una vez que va marchando el programa, tenemos que monitorear para ver que realmente lo que hemos planeado se cumple. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de diagnóstico para saber lo que está pasando? Tenemos varias. Vamos a empezar, como dijimos, con el análisis de suelo. Vamos a ver ejemplos después. Análisis foliar o análisis vegetal, porque nuevamente no siempre la hoja es el órgano que vamos a tomar en cuenta. Análisis de fruto, especialmente para ciertos elementos problemáticos que a veces la hoja no nos representa bien lo que está pasando, por ejemplo el calcio. Podemos tener un nivel apropiado de calcio en las hojas y aún así tenemos una deficiencia de calcio porque no llega a la fruta. Tenemos la sintomatología visual y tenemos otros métodos de los que no vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a empezar hablando con el tema del análisis del suelo. El análisis del suelo comienza con el muestreo del suelo. A los efectos del muestreo necesitamos un barreno. El barreno puede tener forma de espiral o lo que llamamos un barreno tipo de Holanda, que termina como en 2 dedos. A continuación vamos a hablar de la forma como lo muestramos. Una vez terminado el muestreo, lo enviamos a un laboratorio reconocido, esto es muy importante, que conozcamos qué metodología usa para llevar a cabo los análisis.
Con esto quiero decir que no basta con enviar la muestra al laboratorio. Tenemos que interesarnos qué metodología usa el laboratorio para cada uno de los elementos. Vamos a ver después algunos ejemplos de la diferencia entre distintos métodos para distintos elementos, porque eso es básico para el siguiente paso, en la interpretación y traducción a recomendación. Para poder interpretar y recomendar, tenemos que conocer qué metodología se usó. Yo cuando recibo análisis, resultado de análisis de laboratorio y veo que dice, hay números, pero no dice por qué método se llevó a cabo el análisis de cada uno de los elementos, lo devuelvo inmediatamente y pido la metodología, porque sin ella no voy a poder interpretar los resultados. Entonces, volviendo al tema del análisis, a los efectos del manejo correcto de la fertilización es un factor muy importante, dado que de allí extrae la planta los nutrientes que necesita. Entonces, el análisis de suelo no es algo que se hace una sola vez, sino que tenemos que acompañarlo a lo largo del cultivo para identificar qué está pasando. Obviamente todos sabemos que el consumo de los nutrientes no es igual a lo largo del cultivo. El cultivo atraviesa distintas etapas fenológicas, también pueden haber cambios climáticos, etcétera, factores que influyen en los requerimientos nutricionales del cultivo, y para poder saber qué está pasando, podemos usar el análisis de suelo. Es muy importante que el muestreo sea llevado correctamente. Tengan en cuenta de que el objetivo del análisis de suelo, de la metodología usada para analizar cada uno de los nutrientes, es evaluar la disponibilidad para la planta. O sea, cuando estamos analizando un elemento, por ejemplo, el fósforo, nos interesa el fósforo que está en la solución. No nos interesa qué concentración de fósforo hay en el suelo. Nos interesa cuál es la concentración de fósforo en la solución del suelo, porque de ahí la planta absorbe los nutrientes. Por eso la importancia de la metodología. Y el tema de la profundidad es el otro factor. ¿Hasta qué profundidad vamos a tomar la muestra? Obviamente eso depende del sistema radicular de la planta en cuestión. Si es una planta con un sistema radicular muy superficial, nos va a interesar la capa superior del suelo. Pero si se trata de un cultivo que profundiza, nos va a interesar no solo la capa superior, sino también capas que están más en profundidad. Cuando enviamos la muestra al laboratorio y le solicitamos al mismo qué es lo que queremos analizar, eso va a depender del propósito del análisis. Ahora estamos hablando de análisis de suelo con el propósito de monitorear cómo va la nutrición, pero existen otros objetivos del análisis de suelo, de los que no voy a hablar hoy, que es, por ejemplo, análisis de suelo previo a una plantación, o sea, lo que llamamos un estudio de suelos. Ahí el objetivo es totalmente distinto, por lo tanto, el muestreo es completamente distinto, y también lo que le voy a pedir al laboratorio para analizar son otros valores completamente distintos. Eso es como ejemplo de otro objetivo del análisis, que no es el de monitorear la fertilización. Con eso quiere decir que tanto el muestreo como lo que le pido al laboratorio que analice va a depender del propósito del análisis. Volviendo al tema del muestreo, como les dije, tenemos el barreno. Acá parece que el hombre está haciendo un esfuerzo muy grande. Se ve que es un suelo problemático.
con respecto a la nutrición, lo que nos interesa, que afecta la disponibilidad de los nutrientes, que en definitiva es lo que queremos ver, tenemos que tomar en cuenta otros dos factores que afectan la disponibilidad de los nutrientes, que es el pH, si se trata de un suelo ácido, neutro o básico, y el tema de la salinidad, que como ustedes saben, influye mucho en la disponibilidad de los nutrientes. Todo esto se debe incluir en el análisis. Una vez que llevamos a cabo el muestreo con el barreno de la forma que ya vamos a ver, la muestra la ponemos en una bolsa, acá dice de plástico, nosotros preferimos de papel, en el cual obviamente escribimos el nombre del productor y la identificación del lote que estamos analizando. ¿Y qué es lo que pedimos al laboratorio? Aquí tenemos las formas químicas como la planta absorbe los nutrientes. Tengan en cuenta que en el caso del nitrógeno, la planta absorbe el nitrógeno en forma mineral. El nitrógeno tiene como particularidad que puede ser absorbido por la planta tanto en forma de catión como en forma de anión, es decir, en forma amoniacal y en forma de nitrato. Las dos formas son totalmente disponibles y la relación entre ambos es muy importante. Por lo tanto, es conveniente analizar ambas formas de nitrógeno. En lo que tiene que ver con cationes, tenemos además potasio, calcio, magnesio y lo que llamamos los metales, el manganeso, el cobre y el zinc. En el lado de los aniones, hablamos ya del nitrato. Les recuerdo que el fósforo se absorbe como anión, lo mismo el azufre, el boro, molibdeno y cloruro. Esos son los elementos, digamos, clásicos, los que generalmente van a aparecer en el análisis como algo obvio. Podemos solicitar al laboratorio que nos analicen otros elementos que no figuran acá, pero esto es lo que llamamos estándar. Por ejemplo, en el caso de los cationes, podemos pedir que análisis del sodio. El sodio, como ustedes saben, es un catión que es tóxico y que también ocasiona problemas desde el punto de vista de la estructura del suelo. Y por lo tanto puede ser que nos interese saber cuál es el nivel de sodio en el suelo y así otros elementos. No voy a entrar en eso. Desde el punto de vista general de análisis, tenemos la caracterización morfológica, química y física. Esto es todo lo que hacemos antes de plantar o sembrar una plantación. Desde el punto de vista del monitoreo a lo largo del cultivo, tenemos lo que llamamos el diagnóstico integrado, que incluye todos los parámetros de los que hablamos, y el control de normas. ¿Qué es el control de normas? Son las referencias, porque una vez que recibimos los resultados, recibimos números, concentraciones, y tenemos que referirlos a un criterio, a una referencia para saber si lo que estamos aplicando está bien, está de más, es un exceso o hay deficiencia. Obviamente con el tiempo siempre podemos comparar con el análisis anterior y de esa manera ver si aumentó o disminuyó, pero aún así es importante tener referencias, lo que llamamos las normas, cuánto tiene que ser para este cultivo según la etapa fenológica
en la que está el nivel de nitrógeno o el nivel de fósforo o de potasio, etcétera, etcétera. A los efectos del muestreo, cómo se muestrea, se hace en forma de W, en función, tomando en cuenta las características del terreno. Cuando digo las características del terreno, me refiero a la topografía, me refiero a, si entramos a un suelo que está en cultivo, hay un cultivo, podemos, de forma visual, ver si hay zonas en las que el cultivo se ve mejor o zonas en las que el cultivo se ve peor, y tomar eso en cuenta. Generalmente tomamos un mínimo de 10 orificios. Eso es, desde el punto de vista estadístico, el objetivo es obviamente que la muestra realmente represente el lote que estamos analizando. Por ejemplo, en el caso que ven acá, tenemos un suelo con una topografía muy específica, o que sabemos que el suelo es muy diferente, y entonces vamos a tomar de este suelo 3 muestras, las muestras A, B, C, por separado, pero los hoyos que estamos haciendo, es el hoyo que tomamos de este punto, y acá otro, y acá otro, y acá otro, y así sucesivamente, los mezclamos para formar la muestra que va a representar este lote. Lo mismo acá, y lo mismo acá, y así sucesivamente. Nuevamente, tomamos en cuenta también la profundidad del sistema radicular efectivo, que a veces nos conviene considerar tomar más de una capa, no solo la capa superior. Por ejemplo, tomar la capa de 0 a 20 centímetros, 0 es la superficie del suelo, y de 20 a 40 tomarla por separado y tomar de este lote 2 muestras por separado. Por ejemplo, si queremos observar cómo es el movimiento de las sales en profundidad, para saber si estamos regando apropiadamente. Eso nos puede servir para ver si necesitamos realizar algún cambio en lo que tiene que ver con la irrigación. Entonces, la profundidad del suelo, de la muestra, perdón, está relacionada con la profundidad del sistema radicular efectivo. El sistema radicular efectivo es el sistema radicular activo que toma los nutrientes de la solución del suelo. Y de ahí mandamos al laboratorio, solicitamos todos los parámetros, incluyendo además de los elementos que dijimos antes, la conductividad eléctrica, el pH, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetir, en qué unidades se presentan los distintos elementos y cuál es la metodología de cada uno. Ustedes van a ver que un laboratorio serio siempre va a incluir esta información, que vuelvo a repetir y hago hincapié nuevamente, es muy importante para la interpretación de los resultados. Respecto al pH, no voy a entrar en detalle de la importancia del pH, la disponibilidad de los nutrientes. Me imagino que todos conocen o están familiarizados con este diagrama. Existe un pH, un rango de pH óptimo en lo que tiene que ver con la disponibilidad de los nutrientes. La posibilidad de influir en el pH en el suelo depende del suelo, de varios factores, pero por el fertirriego podemos modificar el pH del suelo en aquellos casos que el suelo lo permita. En el caso de sustrato o hidroponía, el control que tenemos sobre el pH es absoluto. Es decir, que podemos manejar el pH
según nuestra conveniencia y los requerimientos de cultivo. Hay cultivos que requieren pH más ácidos y cultivos que prefieren pH más alcalinos. Y ahora entramos en la interpretación propiamente dicha. Dijimos hace un rato de que necesitamos referencias. Obviamente no voy a entrar en las referencias para cada cultivo y para cada elemento, pero en general tenemos varios criterios que podemos usar para interpretar los resultados. Por ejemplo, en el caso de los cationes, y acá no incluye el sodio, que sería el otro catión que debe aparecer en esta tabla, podemos interpretar los resultados de los cationes como porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico. Y entonces, en este caso, podemos, como ven, saber si el resultado nos da, estamos con, por ejemplo, el calcio muy alto, o bien, o bajo, mediano, etcétera. Lo mismo para el magnesio y lo mismo para el potasio. No voy a entrar en detalles. Tablas están en todos lados, es solamente un ejemplo. Otra forma de interpretar, por ejemplo, resultados del potasio, fíjense que el método de extracción es muy importante. Si la extracción se hace con acetato de amonio, entonces el resultado va a ser, vamos a tener que referirnos a estos valores en la tabla. En cambio, si usamos bicarbonato de amonio, DTPA, como pueden observar, los números son totalmente diferentes y observen las unidades. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, estos son miliequivalentes por 100 gramos de suelo y esto es partes por millón. Por eso vuelvo a decir, hay que fijarse muy bien cuál es el método utilizado y en qué unidades están expresados los resultados, porque distintos laboratorios tienen distintas formas de expresar los resultados. Respecto al método, eso ya sería otro seminario, cuál es el método apropiado para cada uno de los elementos. Nuevamente, esto es otra metodología muy común aquí en Israel para el análisis del potasio. El PAR, que en inglés, que son siglas en inglés, Potassium Absorption Ratio, sería el índice de absorción de potasio, es la relación entre el potasio y el calcio y el magnesio en miliequivalentes. Como dije, las relaciones entre los elementos se miden en miliequivalentes por litro, obviamente, y los valores de la relación son muy importantes para ver no solo el valor absoluto de cada elemento, sino la relación con los otros para saber si hay alguno que puede estar en exceso y nos puede estar molestando, digamos, la absorción del nutriente en cuestión. El delta F que ven en la tabla es algo que se usa en Israel, es equivalente a lo que llamamos el potasio intercambiable. Como ven, los valores son negativos, la tabla es mucho más grande, por lo tanto, cuanto menor es el número, de hecho tengo más potasio. Estoy refiriéndome al potasio intercambiable, porque estos son valores de energía, que es la energía necesaria para que el potasio intercambiable que se encuentra absorbido a la arcilla pase a la solución. Y acá tenemos otro método de extracción del potasio, que es el cloruro de calcio. Y respecto al otro elemento problemático, es el fósforo. Existen varios métodos, pero los más comunes son el método de Olsen y el método de Bray. Como pueden ver, cuál método voy a usar y su interpretación depende del pH del suelo. En suelos neutrales
alcalinos o calcáreos, el método recomendado de extracción es el de Olsen. Y estos son los valores muy general, no voy a entrar en cultivos, obviamente hay cultivos que tienen un requerimiento de fósforo mayor, otros menor. Para suelos neutrales o ácidos voy a usar el método de Bray, y si quiero comparar uno con otro, acá ven que es alto, pero hay que tomarlo, hay que observar muy bien los datos y fijarnos que realmente el laboratorio usó el método apropiado en función, en este caso, en el caso del fósforo, en función del pH del suelo. Ahora, para interpretar los resultados del laboratorio, es muy importante conocer el tipo de suelo. Obviamente, la disponibilidad de cada elemento no es lo mismo en un suelo arcilloso que un suelo arenoso. Ahora, para saber cómo es el suelo, no es necesario llevar un análisis mecánico del suelo, es decir, cuánto hay de arcilla, cuánto hay de limo, cuánto hay de arena. Tomamos algo que todo laboratorio se hace, que es el porcentaje de saturación. PS es porcentaje de saturación. Cuanto menor es el porcentaje de saturación, el volumen del suelo es más liviano. La muestra de suelo, cuando llega al laboratorio, se seca y luego se toma una muestra de 100 gramos, se la satura, y obviamente cuanto mayor sea el contenido de arcilla, voy a necesitar un volumen de agua mayor para saturar la muestra. Y puedo llegar a valores de más del 100%. Puede suceder de que el porcentaje de saturación de un suelo muy arcilloso, muy pesado, sea más del 100%. Como pueden observar, a medida que el suelo es más arcilloso, los niveles requeridos, en este caso el nitrógeno en forma de nitrato, en miligramos por kilo, o sea, ppm, es menor. Lo mismo para análisis de fósforo, en este caso por Olsen. Fíjense que aparece fósforo y el método. Y lo mismo para el caso del potasio. Fíjense que hay valores distintos según qué tipo de extracción se usó. La extracción de cloruro de calcio se usa solamente para suelos arcillosos. Entonces, ¿cuáles son los rangos óptimos? O sea, las referencias que vamos a usar para los elementos. Tenemos tablas. Fíjense en qué valores aparecen los distintos nutrientes. Obviamente los macroelementos, los valores requeridos son mucho mayores que los de microelementos, y fíjense, DTPA es en qué forma se hizo la extracción de cada elemento para saber cómo interpretar estos resultados. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis de suelo. Observen que para cada elemento figura el método. Entonces, yo me fijo cuál es el pH del suelo, como se trata de un suelo ácido, pH es 4,7, 4,6, 5,2, 5,3, o sea, son 4 muestras diferentes. Entonces, el método que se aplica tiene que ser el de Bray. El análisis que se hizo por Olsen, como tengo el Bray, no lo voy a considerar. Voy a considerar el Bray. Acá tenemos los cationes, el pH, acá tenemos la saturación de los cationes, porcentaje de saturación, en función de la tabla que les mostré antes. Les comenté que también el sodio
entra en esa tabla y nuevamente tenemos acá otros elementos, el nitrógeno en forma de nitrato, el azufre, bla, 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 y el método usado para la extracción de los elementos correspondientes. Acá se llevó a cabo el análisis mecánico del suelo, porcentaje de arena, porcentaje de limo, porcentaje de arcilla. Estamos hablando de un suelo, lo que llamamos franco, o sea, mediano, no muy arenoso, no muy arcilloso, o sea que tenemos básicamente todos los valores que necesitamos para poder interpretar los resultados. Y ahora la traducción de los resultados. Para ello tenemos distintos métodos. La empresa Haifa tiene un programa computarizado que se puede obtener libremente, se puede bajar del internet, en los cuales tenemos, observen que tenemos los distintos estados fenológicos de la planta, días después de siembra, estamos hablando de pimiento, cuáles son los resultados del laboratorio y a lo que queremos llegar, o sea, cuáles son, según la etapa fenológica, los valores a los que queremos llegar y cómo llegamos a esos valores. De tal manera que yo puedo ver fácilmente en la tabla, poner los resultados que recibí del laboratorio. Los resultados corresponden a, en este caso, a la muestra 12.1, que está acá señalada, marcada en forma de rojo. Los paso acá. La tabla me dice cuál tiene que ser el valor, cuánto me falta, y entonces fácilmente en forma gráfica puedo ver lo que me falta y agregar los elementos, los fertilizantes necesarios para llegar a los niveles a los que tengo que llegar. Hasta acá análisis de suelo, pero análisis de suelo es solamente una parte del diagnóstico que, como vimos, incluye también otros dos tipos de análisis adicionales, que son el análisis del agua y el análisis foliar. Vamos a hablar primero del análisis del agua. Respecto al análisis del agua, algo muy básico, cuando se inicia un proyecto o cuando cambiamos en la fuente de agua o cuando no estamos seguros, conocemos la fuente de agua, pero no estamos seguros cuáles son las sales que están en el agua. Voy a acelerar un poco, está terminando el tiempo. Acá tenemos los valores de las distintas sales incluidas en el agua. Pueden observar que el calcio, sodio, magnesio, todo en 1000 equivalentes por litro. Por ejemplo, el caso del magnesio, 0.08 es un valor muy bajo. Para saber cuánto, si lo quieren traducir a partes por millón, solamente tengo que multiplicar 0.08 por 12. No les voy a decir por qué, porque lo expliqué antes. Observen el nivel de bicarbonato. En el agua el nivel de bicarbonato es muy importante para saber cuánto ácido tengo que agregar para neutralizar el bicarbonato que tengo en el agua. Acá tengo el nivel de cloruro, la conductividad eléctrica, el pH, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es básico porque los elementos que se encuentran en el agua son nutrientes. El magnesio que tenemos aquí en el agua es magnesio disponible. No lo podemos no tener en cuenta. Fíjense, por ejemplo, el caso del boro. El nivel de boro en el agua es extremadamente alto. Hay muchos cultivos que no van a poder producir con este nivel de boro. Quiere decir de que antes de iniciar el proyecto tengo que saber qué es lo que tengo en el agua. Hablamos del nivel de bicarbonato. El problema de bicarbonato es que precipita con el calcio y forma carbonato de calcio que es sólido y no puede tapar los emisores.
Por lo tanto, se recomienda agregar ácido para neutralizar el bicarbonato. Según la reacción que ven acá, acá pueden ver cuál es el peso molecular del bicarbonato. HCO3 solamente agregan el peso atómico de cada uno de los elementos en función de la tabla que vimos al principio, y podemos ver de que 4.26 mil equivalentes, el valor que estaba allá, corresponden a 260 ppm de bicarbonato. Para neutralizar el bicarbonato usamos ácidos fuertes. Podemos usar el nítrico, el fosfórico, el sulfúrico. Pero recuerden que estos tres ácidos, además de acidificar, son también fertilizantes. El ácido nítrico aporta nitrógeno en forma de nitrato. El fosfórico es una muy buena fuente y muy disponible de fósforo, y el sulfúrico nos aporta azufre, que también es un nutriente y es un nutriente macro. Por lo tanto, si hacemos el cálculo de cuántos mil equivalentes de cada ácido vamos a agregar para neutralizar el bicarbonato, tenemos siempre que pensar cuánto aporta del nutriente en cuestión y no pasarnos. Existe la posibilidad de mezclar ácidos. Entonces, nuevamente, podemos volver a la tabla del programa que les mostré hace un ratito. Podemos incluir los datos y los aportes de cada nutriente que hay en el agua y saber cuánto tenemos que agregar para llegar a los niveles nutricionales según los requerimientos del cultivo en el agua de riego. Paso rápido porque se me está terminando el tiempo. Acá tenemos un ejemplo rápido de cultivo en suelo separado, o sea, sustrato, que algunos llaman hidroponía, el sustrato separado del suelo. Fíjense, esto es un resultado de laboratorio para dos cultivos. Fíjense que hay diferencia entre los dos cultivos. Son dos cultivos de flores, Thunbergia y Pelargonio. Son dos flores diferentes que se cultivan en sustrato, por lo menos acá en Israel. Fíjense, por ejemplo, un elemento que es interesante es el cloruro. Fíjense que en la solución nutritiva, o sea, en el agua de riego, la concentración de cloruro es 53.7. En el agua de drenaje siempre tiene que ser mayor, pero si la diferencia es muy grande, significa que no estoy regando suficiente. O sea que puedo usar el cloruro como un indicador de cómo está funcionando el riego. Lo mismo para los nutrientes. Observen que el nitrógeno aparece en forma de nitrato y en forma de amonio. Lo sumo las dos formas porque las dos formas son disponibles y veo cuánto me sale en el agua de drenaje, y en función de eso puedo decidir si estoy aplicando suficiente nitrógeno o no, o en exceso. Lo mismo para el resto de nutrientes, no voy a entrar en el detalle. Respecto al diagnóstico foliar, aquí también existen referencias. Muy importante es considerar no solo lo mismo que dijimos en el suelo, no solo las concentraciones de cada nutriente, sino también las relaciones entre los mismos. Es muy importante conocer cuál es el movimiento, cómo se mueven los nutrientes dentro de la planta. En la planta tenemos nutrientes móviles y nutrientes inmóviles. Los móviles son nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, molibdeno, etc. Observen, no voy a entrar en todos los elementos, pero cuando estamos hablando de elementos inmóviles, por ejemplo, si hacemos aplicación foliar y aplican el elemento, por ejemplo, el calcio, a una hoja y la hoja de al lado no llega la solución que estamos aplicando, de hecho, la hoja, no hay movimiento, el calcio no se mueve a la hoja vecina. Si queremos que llegue a todas las hojas, debemos considerar realmente lavar la planta, o sea que lo que estamos aplicando llegue a todo el follaje.
Lo mismo para todos los elementos inmóviles. Para buscar las deficiencias, tenemos entonces en qué hojas vamos a buscar las deficiencias. En términos muy generales, si aparece una deficiencia en hojas jóvenes, generalmente se trata de un microelemento, generalmente. Y en hojas adultas estamos hablando de un macroelemento. Eso es muy general. Y eso debido a que también a la movilidad de los nutrientes. Obviamente existen excepciones. Perdón, fui muy rápido. Pero obviamente tenemos que considerar cuál es el movimiento de las hojas, si se mueve, de los elementos, si se mueven o no se mueven, para buscar la deficiencia, ¿dónde está? Ahora muy bien, respecto al muestreo, muy importante, existen dos parámetros. Uno es en qué época, las muestras no se pueden tomar cuando yo quiero, y qué hoja tomar. Por ejemplo, en el caso de la vid, existen dos fechas que se pueden tomar muestras foliares. Primero, en la floración, tomamos el pecíolo opuesto al primer racimo y consideramos solo el pecíolo como tejido vegetal para hacer las medidas. En cambio, en la época de la pinta hacia la cosecha, tomamos toda la hoja, pero separamos el pecíolo del resto de la hoja y analizamos elementos diferentes en los distintos tejidos. Para ello tenemos criterios, como pueden ver. Estos son los criterios para cada uno de los elementos. Generalmente nos va a aparecer un rango. Por ejemplo, en manzano rojo y manzano verde, el criterio para nitrógeno es distinto, pero para el resto de los elementos ya no. Y para cada uno de los frutales y otros plantas tenemos distintos criterios. En lo que tiene que ver con concentraciones excesivas o tóxicas, los elementos tóxicos son el sodio, el cloruro y el boro. Para cada elemento hay un nivel que si estoy por encima de este valor, estoy dentro del rango tóxico y tengo que ver la forma cómo reducir la concentración de ese elemento en el órgano correspondiente. Distintas especies tienen lo que llamamos distintas hojas diagnóstico. ¿Qué es la hoja diagnóstico? Es la hoja muestreada. En el caso de frutales de hoja caduca, si esta es la rama que se desarrolló este año, la dividimos en 3 tercios y tomamos las del medio. Únicamente la edad de la hoja es muy importante, porque si tomamos hojas de otra edad, no vamos a poder comparar con los criterios. Por ejemplo, en aguacate, palta, la época de muestreo es en el hemisferio norte, septiembre, octubre, o sea, en otoño, en el hemisferio sur, al revés. Cada variedad se debe muestrear por separado, porque hay criterios distintos según la variedad. Se deben tomar plantas sanas en producción y marcar los árboles muestreados. Es muy importante para volver a las mismas plantas cada año, porque en árboles frutales, como sabemos, debemos considerar cada año por separado. El muestreo debe representar la planta y en el caso del aguacate palta, esta es la hoja muestrada, tomando en cuenta de que este es el anillo que marca el desarrollo vegetativo a partir de la primavera. Estas serían las hojas más jóvenes. En el caso de los cítricos, como pueden ver, la hoja diagnóstico es otra completamente diferente, es otro criterio, son las 2 hojas que se encuentran próximas al fruto. En el caso del tomate, señores, es un fruto. Esta es la hoja muestrada, es la hoja adulta más joven. O sea,
la primera hoja que ya terminó su desarrollo vegetativo. Pueden ver los distintos nutrientes. Esta es tabla de referencia en pimiento, qué hoja se toma y qué tipo de extracción se hizo. Hay digestión mojada, digestión directa, digestión seco, etcétera. O sea, qué tipo de análisis se le hizo a la hoja para estudiar el criterio. Y el criterio, como ven, también en hojas varía en función del tipo de metodología usada. Por ejemplo, en uva de mesa, acá pueden observar que hay digestión acuosa y hay digestión seca. Y entonces esto es la forma estándar que se usa y de esa manera podemos observar los valores a los que tenemos que llegar y saber cómo estamos en función de la muestra tomada. Existen cultivos en los que las tablas varían en función si se cultiva en campo abierto o en invernadero. Observen que las tablas son diferentes. O sea, estamos hablando del mismo cultivo, pero las tablas de referencia son diferentes si se trata de campo abierto o en invernadero. Por lo tanto, eso también hay que tomarlo en cuenta. No voy a entrar en los detalles y ahora sí voy a parar para la parte de preguntas. Muchas gracias. Hasta acá. Muchas gracias, doctor. ¿Me escucha, doctor? Sí, escucho perfectamente. Muchas gracias. Ok, ya estamos. Me pasé un poco de tiempo. No, está perfecto. Hay aquí muchas preguntas, voy a preguntar 2, 3 preguntas. Solamente ustedes van a poder encontrar la ponencia en el YouTube. Pone el título, el nombre Haifa Academy, y van a encontrar la charla, la ponencia del doctor en el YouTube. Entonces lo busca Haifa Academy con el tema de la charla y van a encontrar en unos 2, 3 días la charla, ya va a encontrarla en el YouTube, inclusive muchas otras charlas. Ahora, algunas preguntitas el doctor. En las soluciones nutritivas, ¿cómo se debe expresar el azufre? ¿Como azufre S o como sulfato SO4? Yo diría como sulfato. La planta del sulfato. En el momento que el sulfato penetra, el azufre se separa del oxígeno y el oxígeno se devuelve a la solución, pero lo que entra es sulfato y entra como anión, como vieron en una de las tablas que mostré anteriormente. Por lo tanto, generalmente acá en Israel nosotros los resultados de los laboratorios expresan los resultados en sulfato y en 1000 equivalentes por litro para poder también ver la relación entre el sulfato y los otros elementos que compiten con el sulfato, como es el fósforo y el nitrógeno en forma de nitrato. Ok, muchas gracias. עודד? Sí. להזכיר לגבי השקופית של האמריקאים. הקרדיט. השקופית של הקרדיט שהמשיך תן הסבר, עודד. O deja. לא. No. Uno antes. Ok, explica, Gadi, explica. עודד, דבר. Aquí van a tener un bonus. Todos los participantes del continente americano están autorizados para tener gratuito 1 hora para el manejo del Nutrinet de Haifa. Y también otorgar un crédito, ¿ok? Entonces, pueden enviar su solicitud al jefe
de Haifa de Norteamérica. Pueden ver aquí su correo electrónico abajo, r.chipman, arroba haifa-mediogroup.com. Okay. Thank you. Ok. Roberto, Sí, otra pregunta. ¿Cómo se hace para pasar un valor que lo expresa en el mil equivalente por 100 gramos a parte por millón? Para pasar a partes por millón, primero tengo que traducir 1000 equivalente en gramos. Para eso empleo la tabla periódica, volvemos a la base. Por ejemplo, en el caso, volviendo al ejemplo del magnesio, un 1000 equivalente de magnesio son 12 gramos de magnesio. Ahora es por 100 gramos, no son partes por millón. Lo tengo que traducir, para pasarlo a partes por millón, es miligramos por kilo. Por lo tanto, tengo que dividir ese valor o multiplicar. O el otro lado, lamentablemente, en condiciones normales, tendría una pizarra y lo mostraría cómo se hace, pero espero que entiendan. Partes por millones, miligramos por kilo o gramos por tonelada. Entonces, tengo que hacer las divisiones en este caso para poder calcular las partes por millón. Espero que me hayan entendido. Me es difícil sin una pizarra mostrarlo, el cálculo. Ok, gracias, doctor. Una pregunta más. Actualmente existe la tendencia en Centroamérica y Sudamérica a utilizar solamente el método de Olsen para determinar el nivel de fósforo, ya que se ha evaluado que tiene una mayor correlación y consistencia con el contenido en el tejido vegetal para todo tipo de suelo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Existe lo que se llama, el método de Olsen es un método que data de los años 50. El señor Olsen, el método Olsen anda por el señor Olsen, que vamos a decir, inventó el método en los años 50. Existe ahora lo que se llama el método Olsen corregido, que es una variación del método original, y no voy a entrar en los detalles del método, cómo se hace la extracción. Se han hecho algunos estudios con el método Olsen modificado, algunos que muestran que lo que dice el compañero que habló, que hizo la pregunta, es correcto, pero el problema es que no solo juega el pH, hay otro factor que participa en el tema de la extracción del fósforo, que es suelos calcáreos, suelos con niveles de carbonato de calcio muy altos. Y el problema es que cuando el suelo es alcalino y también calcáreo, con niveles altos de carbonato de calcio, solamente el método de Olsen funciona. En cambio, en suelos muy ácidos, totalmente carentes de carbonato de calcio, inclusive el método de Olsen corregido no representa totalmente la relación entre la concentración de fósforo en la solución del suelo y el nivel del fósforo en los tejidos vegetales. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es muy importante saber qué otros elementos hay en el suelo. Si es un suelo alcalino o ácido, no es suficiente. Si el suelo es alcalino y calcáreo, vamos a usar el método Olsen tradicional. El método Olsen corregido
Funciona para pHs neutros, pero para suelos ácidos totalmente carentes de carbonato de calcio se recomienda el método de Bray. El Olsen corregido no representa bien el nivel de fósforo en el suelo. Ok, y la última pregunta sobre usted habló sobre los análisis de caducifolios, de fusales caducifolios, residuos, y usted mencionó que se analizan de la parte de la rama. Sin embargo, aplica también la pregunta si se también analizan la rama cuando se quieren saber el contenido de microelementos, sabiendo que las deficiencias de micro se dan en las hojas o brotes recién emergidos. Pero la pregunta es si en el caso de analizar los micro, también se muestran las ramas o otras partes del árbol. No, creo que hay un malentendido. Cuando yo mencioné el muestreo foliar en caudicifolios, me refería a las hojas, o sea, el órgano analizado son las hojas, no las ramas. Me refería a la rama para saber qué hojas tomar. Cada cultivo tiene lo que llamamos la hoja diagnóstico. La hoja diagnóstico es la hoja que representa el nivel nutricional de la planta. Puede ser discutible si tiene que ser la hoja completa. Hay cultivos que se separa y se toma el pecíolo para el nitrógeno y el resto de la hoja, por otro método, se analiza el resto de los elementos. No voy a entrar a esa resolución, tanto detalle, pero lo que sí puedo decir, y eso me refería a la rama, no se analiza la rama, se analiza la hoja, pero qué hoja se toma en referencia a la rama. Y me refería que tomamos las hojas que se encuentran en el tercio central de la rama que se desarrolló ese año, porque hay muchas ramas. Entonces, tomamos la rama que se desarrolló ese año, lo dividimos en 3 tercios y tomamos las hojas muestradas, corresponden al tercio central de la rama, pero el órgano muestreado es hojas y no la rama. Okay, thank you very much, Oded. Thank you very much. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias por la participación. I invite you all to come to the other webinar presentation series. Bye bye. Thank you. Muchísimas gracias a todos. Thank you. Bye bye. Bye bye. Mil gracias. Bye bye. Hasta luego. Gracias, Roberto.